en una buena tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Le voy a leer este versículo, pero no es el que yo tenía apuntado, pero Primera de Corintios 1:14 dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Este es un versículo, hermano, que no era el que estaba buscando, pero lo encontré. ¿Y qué manda? Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre natural? No, nosotros no. Nosotros ya no somos hombre natural. Nosotros ya fuimos cambiados de nuestra naturaleza. Éramos hombres naturales. Que no tiene a Cristo. Exacto, por eso es que aquí la Biblia dice, pero para el hombre natural no son aceptadas las cosas del Espíritu de Dios. Porque las cosas espirituales se disciernen porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero el hombre natural, las cosas de Dios le parecen locura. Le parecen necedad, le parecen, no tienen fundamento. Para el hombre natural no tienen fundamento. Amén. Por lo menos, hermano, ahorita cantábamos un corito. ¿Cuál fue el último corito que estábamos cantando? ¿Cuál fue el último corito que estaba usted cantando, hermano? Exáltate, Señor. ¿Ah? Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Te exaltamos al Señor. ¿Cómo se le exalta al Señor? Con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Pero el hombre natural, esto lo entendemos nosotros por el Espíritu, que así es como se le exalta al Señor. Pero el hombre natural no lo exalta así. El hombre natural, hermano, no entiende las cosas del Espíritu porque no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y no es, hermano, que digamos que nosotros estamos rechazando a cierta gente, pero la Biblia es clara que dice que todos, el que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, lo confiesa, lo cree. ¿En dónde se tiene que creer? En el corazón. Y lo confiesa con su boca. Ese puede ser salvo, puede llegar a ser hijo de Dios. Es un proceso. Un proceso. Para mientras, antes de aceptar al Señor Jesucristo, nosotros éramos hombres naturales. Que éramos creación de Dios. Natural. Como cualquier creación que Dios. Pero ya cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces dejamos de ser hombres naturales y nos convertimos, empezamos a tener el proceso de llegar a convertirnos en hijos de Dios. Nos cambia la naturaleza. Bueno, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque venga conmigo al libro de Isaías. Y vamos a estudiar un poco la palabra, porque es importante que nosotros conozcamos sobre por qué el Señor Jesús tuvo la victoria en su ministerio. Porque nosotros estamos siguiendo el camino que el Señor Jesús trazó. Y el Señor Jesús caminó por el camino que el Padre le trazó a él. Entonces ahora nosotros, el Espíritu Santo, a la nueva creación, el Espíritu Santo lo lleva por ese camino. Entonces es importante que nosotros conozcamos la vida, el ministerio del Señor Jesucristo y de qué se equipó Él para poder ser victorioso en su ministerio y poder terminar el trabajo que le delegó el Padre con gozo. Porque hay muchos cristianos, hermano, que va caminando en el camino de la salvación, pero no va con gozo. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de que hace 2000 años sufrió un tormento en la cruz del Calvario, él su vida espiritual la terminó con gozo. Pero el hombre natural no entiende eso. ¿Por qué la terminó con gozo? Porque hizo la voluntad del Padre.
Entonces él la terminó con gozo, hermano. Como digamos, ¿a quién fue el que apedrearon? El primer mártir. ¿Ah? Esteban, ¿se recuerda? ¿Cómo terminó él su vida? Con gozo. Dice que riéndose estaba Esteban. Y mirando, pues estaba riendo, gozoso. No va a creer que alguien le estaba haciendo cosquillas. Que tal vez alguien lo estaba agarrando a pedradas y otro le hacía cosquillas en los pies y que por eso se estaba riendo. No, él terminó gozosa su carrera a lo que Dios le había llamado, porque vio los cielos abiertos, y es lo que nosotros debemos de anhelar, ver los cielos abiertos y contemplar la gloria de Dios. Pero eso solo es el hombre espiritual. El hombre natural no lo entiende. Por eso fue que los judíos y los demás que estaban ahí romanos le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate y salva a los demás. Bájate de ahí. El hombre, ellos no lo entendían. No entendían el trabajo que venía a hacer el Señor. Y el Señor, hermano, tan lindo y misericordioso, que aún a pesar del sufrimiento del cuerpo, Él en la cruz, hermano, todavía demuestra su amor hacia la humanidad. Les dice: papadito, perdónalos. Gente que no sabe lo que está haciendo. Perdónalos. Bueno, miren lo que dice Isaías 11, 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Ese es Jesús, el vástago. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué reposó sobre el Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo vino a hacer la obra, no vino a desamparar. El mundo espiritual, dice el apóstol Pablo, es mucho más real que el mundo material. Nosotros, porque hermano, aún estamos vedados y no podemos traspasar, y de repente como que suceden algunas cosas espirituales y nos da un poquito hasta escalofrío, ¿verdad? Y peor si nos menearon algo por allá y hoy nos ponemos todos temblorosos y ya empezamos a ver dónde compramos ajos. El Señor reprenda eso. Pero se ponían ajos, se ponían no sé qué cosa para reprender a los espíritus. Pero el mundo espiritual es real. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo fue llenado por parte de Dios, fue llenado por un espíritu, uno por el Espíritu del Señor, luego por el Espíritu de sabiduría, por el Espíritu de inteligencia, por el Espíritu de consejo, por el Espíritu de conocimiento, por el Espíritu de temor. Entonces Él se equipó de eso para poder terminar su obra. ¿Y por qué usted y yo no lo pedimos? Porque la iglesia del final de los tiempos, hermano, cuando se habla de estas cosas, se piensa que tal vez se está hablando de un tema que no nos corresponde a nosotros. Pero es un tema que, de hecho, al mismo Señor Jesucristo, en Él reposaron esos espíritus. Entonces nosotros tenemos que pedirlos. Nos van a ayudar a que nuestra carrera la terminemos con gozo. Nos van a ayudar, hermano, para que podamos nosotros terminar la labor que Dios nos ha encomendado. Porque de esa manera fue como el Señor Jesucristo terminó su carrera y pudo desempeñar la función a la cual Él vino. Porque muchos creen o creíamos, porque yo también tenía ese pensamiento. Y yo decía, no, pues Él era Dios. Sí, era Dios. Y es Dios. Pero no vino Él como Dios. Él vino como hombre. 100% hombre. Con las mismas debilidades, con los mismos sentimientos, con las mismas aflicciones, con las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Lo mismo. No traía nada extra, a excepción de que estos espíritus reposaban sobre Él. Entonces Él pudo vencer. Y vamos a ver entonces uno por uno en qué nos puede ayudar a nosotros. Porque eso, ¿para qué le ayudaron? ¿A qué se debió, hermano? Hermano, entonces eso va a ser reencarnación porque entran un montón de espíritus. No.
Esto es encarnación en nosotros porque somos templo. Entonces estos espíritus, y el otro jueves primeramente Dios vamos a ver los espíritus contrarios que se oponen a que usted y yo realicemos la obra de Dios. Porque también el mundo espiritual tiene, del reino de las tinieblas también tiene su ejército. También ellos manejan ciertos espíritus, hermano, el reino de las tinieblas, para que operen. Y esa operación es para que usted y yo no terminemos lo que Dios nos ha encomendado. Porque esa es la función del reino de las tinieblas, hermano y hermana. El reino de las tinieblas, su función es que usted y yo no terminemos el plan que Dios ha trazado para nosotros. Quieren estorbarlo de cualquier manera. Bueno, entonces vayamos. Romanos 1:4. Vamos a ver el primero. Y vamos a dar tiempo a preguntas. Vamos a ir un poquito para que, pues, porque es un tema. A mí me encantó cuando lo estaba estudiando. Romanos 1:4. ¿Ya lo tiene? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Conforme al Espíritu de Santidad. Entonces, ¿qué había en el Señor Jesucristo? Había un espíritu de santidad en Él. Que estaba conforme al poder, conforme a la escritura, conforme al poder de Dios. El espíritu de santidad se movía dentro del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que también anhelar o pedirle a Dios ese espíritu en nosotros. Esto, hermano, no es que venga una varita mágica y tú, ya eres santo. No. Eso es un fruto de la santidad, es un espíritu, es un fruto que a través del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en el creyente para que usted y yo alcancemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso es que la palabra de Dios dice, ser santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Por mis propias metas? ¿Por mis propias fuerzas? No. ¿Con mis propias obras? No. Tiene que venir un espíritu de santidad a mi vida, a la iglesia, para que cada día nos santifiquemos más. Pero mire qué tremendo, hermano. Porque la santidad, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere la santidad? Guardándose, apartándose para Él. Con una vida consagrada para Él. ¿Y cómo se puede tener, ya que usted se metió a este rollo, y cómo se puede adquirir una vida consagrada para Él? Hablando de escritura. Porque es cierto, ¿cómo voy a adquirir la santidad? El hermano dijo la verdad. Guardándome, apartándome, consagrándome para el Señor. Esto lo voy a consagrar al Señor. Voy a apartarme de las cosas del mundo. Voy a apartarme de los placeres. Voy a apartarme. ¿Pero cómo? Según la Biblia. Orando. Siendo obediente a su palabra. Siendo obediente. Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. Todo está bien. Pero según la Biblia dice, en el temor a Jehová. Entonces, lo que ustedes dicen es correcto, pero la palabra de Dios dice en el temor. Entonces ya, ¿temor a qué? A desobedecerle. ¿Temor a qué dijo, hermano? Temor a no ser lo que Dios me pide. ¿Temor a qué? ¿Qué dijo usted? Se le olvidó, que a mí también. Entonces, la santidad, mire, hermano, el espíritu de santidad va a venir a nuestra vida, pero Él no va a hacer el trabajo. Y yo me voy a quedar acostado en el sofá viendo la tele y el Espíritu de Santidad va a venir a mi vida y ya cuando me vea tengo una ropa blanca y ya soy santo y tal vez unas alas y voy a volar. No. Consagrándose, apartándose, guardándose para el Señor. Pero ¿cómo lo debo hacer? En el temor. Ay, voy a andar con miedo. No. El temor es la reverencia. La reverencia que debemos de tener a Dios. La reverencia de no desagradarlo. La reverencia de no hacerlo malo. La Biblia, entonces, si la Biblia me dice, no murmuréis, si yo murmuro, no estoy reverenciando a Dios. ¿Sí me entienden? Ese es el temor a Dios, no que Dios nos tire un rayo. No.
Es el temor de no hacer las cosas que a Dios le pueden desagradar. Entonces, ahí, en ese temor y apartándome, entonces el espíritu de santidad que yo anhelo va a empezar a venir a mí. Y yo entonces voy a caminar diferente, voy a actuar diferente, voy a pensar diferente. Hermano, entonces se empieza a ver la santidad de Dios en nosotros. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Eso, el Señor, lo que, hermano, Él se apartó de todas las cosas. Si usted lo ve, Él estuvo en una fiesta. Si usted lo ve, Él estuvo con los pecadores. Si usted lo ve, Él estuvo platicando con una mujer que había tenido 5 maridos y que le estaban coqueteando. Pero Él estaba apartado y tenía temor del Padre. Entonces su santidad lo protegía de todas aquellas acechanzas, de todo aquello que el enemigo, de toda la trampa que el enemigo quería poner. Amén. Entonces, ese es el espíritu de santidad. Veamos en Gálatas 6:1. Hoy sí va a conocer Biblia usted. Aleluya. Gloria a Dios. Esta clase de espíritu es importante sobre nosotros, ya que a través de él vamos a poder a nosotros, hermano, hacer lo que la palabra de Dios nos pide. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, iglesia de Dios, restaurarlo. ¿Y cómo se restaura un hermano caído? Ahí lo dice. Un espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿es importante para nosotros, sí o no? Vean que sí es muy importante para la iglesia, porque nosotros lo que tenemos es un espíritu de acusación y de cólera. El hombre se peca, hermano, nos ponemos, y aquí dice, si algún hermano ha caído, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. Pero no se trata de que vayamos y le pongamos la mano encima. Ah, sí, vos, qué bueno lo que estás haciendo, ¿verdad? Cálmate, Dios te va. No, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Pero eso no consiste en que le apapachemos el pecado, sino que se trata en restaurarlo, en hacerlo volver, en hacerlo recapacitar que el acto que estaba haciendo o la desobediencia que estaba haciendo le puede traer consecuencias a su vida. Entonces, ¿necesitamos el espíritu de mansedumbre nosotros? Oh, sí, hermano. Y lo deberíamos de anhelar pidiéndolo a gritos. A gritos. Y eso no solo se trata con un hermano que ha caído, sino que también lo podemos aplicar en nuestra vida, hermano, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con la familia. Porque qué diferente, hermano, cuando alguien tiene un espíritu de mansedumbre y hay, hermano, hay fuego. Y si uno no tiene el espíritu de mansedumbre, lo que uno hace es llevar más leños y aquel fuego se hace una gran hoguera. Pero cuando hay un espíritu de mansedumbre, ¿qué sucede? Apacigua. Y aquel gran fuego que había empieza a descender. Entonces, aprendamos nosotros, hermano, en lugar de señalar y de acusar al hermano, al hermano que tiene el mismo valor que yo, dice Corintios, aprendamos a restaurarlo, a volverlo al Señor. Es restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también, hermano, vayas a caer. Entonces dice la Biblia que con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos y un poco más, dice la Biblia. Ya que a veces nos la jugamos por no saber la escritura, hermano. A veces, hermano, nos arriesgamos nosotros, porque, mire, hermano, legalmente, muchas veces, señalamos. Y nos gusta acusar. Ya casi le estamos quitando el trabajo al acusador, ¿verdad? No.
Porque hay un acusador en el cielo, allá dice Apocalipsis, que nos acusa de día y de noche. Pero hay hermanitos que acusan de día y de noche y de madrugada. Hasta yo creo que el Señor reprenda al diablo. Espérate, si esa chamba es mía. Ya me la estás quitando. Que nosotros debemos de aprender, hermano, o debemos de anhelar a pedir el espíritu de mansedumbre para poder restaurar a aquel que tropezó, para aquel que se cayó, para aquel hermano que tal vez le llegó su día mal. Entonces nosotros con espíritu de mansedumbre le extendemos el brazo y lo levantamos y empezamos a caminar con él, no apapachándole el pecado, porque hay otra clase de creyente que también, hermano, nosotros, si usted, perdón Jonathan, pero vas a tener que estar ahí en movimiento. Si nosotros, hermanos, sabemos del pecado de alguien y no lo restauramos conforme a la palabra, no acusando, sino que restaurando, dice la Biblia que nosotros nos volvemos participantes del tal. Porque nosotros tenemos, ahí lo dicen, ustedes que son espirituales. Ahora si somos carnalotes, pues entonces pues ya no es trabajo de nosotros. Pero los que somos espirituales, el hombre natural, ese le va a dar consejos conforme al hombre. Pero el hombre espiritual le va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Mira, lo que estás haciendo no está bien, no le agrada al Señor, puede traer consecuencias a tu casa, puede destruir tu vida, puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia. Aléjate de eso, a restaurarlo con mansedumbre, no con amor. Si no hay mansedumbre no puede haber amor. Pero no vengamos, hermano, a querer como que fuéramos hombres naturales. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, claro, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal, porque no vaya a ser que tú también puedas tropezar un día y te van a medir de la misma manera que mediste, y con un poquito más, dijo el hermano Sergio, porque él leyó Biblia, así lo dice la Biblia ahora. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces espíritu de santidad, anhelémoslo. Espíritu de mansedumbre, que sea una necesidad para nosotros. Efesios 6:17. Ahí está adelantito después de Gálatas. Ay, bendito sea Dios. Mire, hermano, solo déjeme un paréntesis. La Biblia es preciosa en todas sus expresiones. Y es lindo conocer la Biblia. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros más conocemos de la Biblia, más nos demanda Dios. Más. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda? Que vivamos lo que estamos conociendo de su palabra. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es, sí, la Biblia está linda, guardamos. Entonces dice la Biblia que mucha palabrería o mucha palabra es muerte. Pero cuando hay espíritu, esa palabra se vuelve vida para nosotros. Se vuelve, hermano, lo que Dios desea. Entonces, Efesios 6:17. Aleluya. Y Efesios 6:17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El espíritu de la palabra, pero con vida, con conocimiento de parte de Dios para nosotros, para que nosotros la podamos aplicar y sacar el beneficio que Dios tiene en su bendita palabra para nosotros. Un ejemplo, por lo menos, hermano, que mire, ¿qué dice la palabra del amor? ¿Qué es el amor? Que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. ¿Qué más? El amor no mira lo propio, sino que ve lo del otro. Eso usted puede leer como 1 Corintios, creo que es 11, ahí está lo que es el amor. Pero ¿de qué nos sirve conocer tan linda palabra escrita en la Biblia si no tiene el poder de la vida de Dios para nosotros?
¿De qué nos sirve conocer lo que es el amor? Que el amor perdona, que el amor lo tolera, que el amor lo soporta, que el amor no ve lo propio. Hermano, y sabemos cosas maravillosas del amor, pero lo que menos mucho hacemos nosotros es aplicar lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. No viene aquí, dice, tomemos el espíritu de la palabra de Dios. Necesitamos conocer el espíritu de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros que la palabra, hermano, venga con el Espíritu de Dios, pero eso solo se va a aplicar cuando nosotros, eso solo va a suceder, perdón, cuando nosotros apliquemos el rema de la palabra. Entonces eso se va a convertir, hermano, en nosotros en un manantial, en algo que explota dentro de nosotros. Entonces empiezan a correr ríos de agua viva dentro de nosotros. Aleluya. Y vamos a ser transformados totalmente por la palabra de Dios. Vamos a empezar a vivir el evangelio, hermano. Entonces nos vamos a olvidar de decir, ay, yo no lo puedo, miserable de mí, estoy en este cuerpo de pecado, que empezamos a poner un montón de pretextos. Pero cuando la palabra de Dios trae vida, tiene ese espíritu de vida, entonces las cosas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos, se vuelven un manantial adentro del creyente. Somos nosotros los que desperdiciamos tanta cosa maravillosa que Dios tiene para nosotros. Somos nosotros los que no disfrutamos. Muchas veces por ignorancia, muchas veces por no quererlo aplicar, por rebelión. Y muchas veces, hermano, no lo hacemos por temor. Pero no temor del Espíritu de Jehová, sino que por temor, hermano, de qué va a pasar en mi vida. Mire, hermano, ¿cuántos anhelan ver a Dios? ¿Verdad que sí anhelamos ver a Dios, sinceramente? De veras, de corazón, ¿usted anhela ver a Dios? Y si ahorita viniera un ángel así poderoso y dijera, ¿cuántos se quieren morir ahorita que ahorita me los echo? Levanten la mano. ¿Verdad que nadie levantaríamos la mano? ¿Verdad que no, hermano? No nos atreveríamos nosotros, aún porque amamos tanto lo terrenal, que todavía no nos quisiéramos ir. Pero anhelamos ver a Dios. Mire el contraste que hay. Anhelamos, porque tenemos un conocimiento de que allá arriba todo es, las casas son moradas, que allá está el Señor, que hay esto, que allá no hay tristeza, no hay dolor, que todo es amor. Yo le hago una pregunta, ¿no cree usted que la vida allá es mejor que aquí? ¿Verdad que sí? Pero no nos queremos ir. Todavía no, ¿verdad? No anhelamos todavía, en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder de la palabra de Dios todavía no alcanza la magnitud que debe de alcanzar adentro de nosotros. Entonces, debemos de pedirle al Señor. 2 de Timoteo 1:7. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos dio Dios? Dice un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de, ¿qué dice? De dominio propio. ¿Para qué nos serviría, hermano, un espíritu de dominio propio? ¿Para qué podemos creer nosotros? Bueno, un espíritu de amor, ¿o qué? Para amar a mis hermanos. Para ser yo amoroso con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el desamparado, con el que está. El espíritu de amor, eso me va a ayudar para poder transmitir del amor de Dios a los demás. El espíritu de poder, ya lo hemos visto, es el espíritu cuando recibiréis poder, cuando Él venga a vosotros y me seréis testigos en esto, y empezó el Señor a decir, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Para testificar de la grandeza de las obras que Dios hace en nosotros. Se necesita valor para poder atender. Pero el espíritu de dominio propio, ¿para qué creen, hermano? ¿Qué nos sirve el espíritu de dominio? Para abstenerse uno de lo que no es bueno.
¿Cómo? Para abstenerse uno de las cosas que no le son útiles a uno. Se para. Amén. Exacto. Por ejemplo, carácter, si es tiempo de frenar. Ahí. Exacto. Fuera, al hombre viejo. Exacto. ¿Qué más? Platique, hermano. Ahí no. Dijeron 3 verdades bíblicas Poder controlarnos, para poder controlar ¿qué? Sujetar el alma. carácter, todo a veces. Gloria a Dios. Usted está entendiendo el mensaje de hoy. No, es que es importante. Hermano, sinceramente, hemos pedido espíritu de dominio propio. Para tomar decisiones correctas. También. Porque a veces tomamos las decisiones alocadas. Porque no tenemos un espíritu de dominio. No. Así como hay muchos casos en la Biblia. Vámonos de aquí. Aquí ya no hay comida. Vámonos a buscar. ¡Pum! Allá en Egipto hay comida. Salgamos, corramos. Si no nos morimos de hambre, nos quitan la casa, nos quitan el carro, nos quitan hasta el perro porque aún lo de. A Chuy. Pobrecito bicho. Necesitamos, hermano, pedirle a Dios espíritu de dominio propio para lo que ustedes dijeron. Ustedes ya me ayudaron a decir para qué sirve. Para dominar al hombre viejo. ¿Cómo voy a dominar el hombre viejo? ¿Cómo voy a dominar mis deseos? ¿Cómo voy a dominar el pecado? ¿Cómo voy a, hermano, a dominar mi ira? ¿Cómo voy a dominar mi temperamento si no hay un espíritu de dominio propio dentro de mí? Enviado por parte del Padre. Dice que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Eso dice la Biblia. Dios es espíritu. Entonces esta clase de espíritus salen de Él. ¿Salen de Él para qué? Para auxiliarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para que realicemos la tarea. Hermano, son espíritus ministradores que van a venir a ayudarnos a nosotros. Y este espíritu de dominio propio es un espíritu que va a venir a nosotros, hermano, para que aprendamos a sujetarnos a la obediencia de la palabra de Dios. Porque si no hay espíritu de dominio propio, yo voy a querer vivir mi propio evangelio. Yo voy a querer vivir, hermano, mis propios deseos. Pero ya cuando, mire, déjeme decirle eso, todos estos espíritus son administrados por el Espíritu Santo. Porque Él es el que está en la tierra. Pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces hablamos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Pero Él es el encargado, el que está funcionando ahorita en la tierra es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo equipe a la iglesia, equipe a los santos, para que realicemos la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, ¿es importante el espíritu de dominio propio? Amén. Amén. ¿Y sabe por qué hablamos mucho? ¿Usted cree que el espíritu de dominio propio no puede dominar la lengua? Sí. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que estamos escasos del espíritu de dominio propio. Porque la lengua se nos va muy rápido. La lengua se nos suelta. En el momento menos pensado nos damos cuenta que estamos hablando lo que no debemos de hablar. Pero cuando nosotros anhelamos eso, entonces déjeme ver, porque aquí apunté algo de ese, es Santiago 3:8. Ahí adelantito está Santiago. Miren lo que dice Santiago 3:8. Y para apoyar lo que necesitamos nosotros. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice.